El día de hoy vamos a aclarar algunas cositas. ¿Es el Dios del Antiguo Testamento diferente al del Nuevo Testamento? Porque a veces parece que Dios en el Antiguo Testamento es vengativo, pero en el Nuevo Testamento es solo amor. Así que hoy vamos a ver un análisis bíblico, doctrinal e histórico para responder esa pregunta. Primero hay que ver quién es Dios. Primero veamos Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. También Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La naturaleza de Dios siempre incluye justicia y misericordia, y ambos aspectos están presentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos el contexto histórico y cultural de la ley mosaica. Las leyes dadas a Israel fueron para una sociedad concreta, ya que Israel acababa de salir de siglos de esclavitud en Egipto. Las leyes mosaicas buscaban limitar y regular los abusos existentes. Dios utilizó leyes temporales para enseñar principios morales eternos, como lo podemos ver en Gálatas 3:24. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En la Biblia, la palabra ayo se refiere a un tutor o guía que se encargaba de la educación de los niños, así que se usa para referirse a la ley que guió a los judíos hasta la llegada de Cristo. La ley reflejaba justicia de Dios, pero también su misericordia. Algunas personas dicen que Dios antes permitía la esclavitud, pero veamos bien el contexto. Primero, la esclavitud no era basada en raza o etnia. A diferencia de la esclavitud transatlántica, la esclavitud del Antiguo Testamento era mayormente por deudas o situaciones de extrema pobreza. Incluso había leyes para proteger a los esclavos. Por ejemplo, el esclavo debía ser tratado con dignidad, como lo dice Éxodo 21:20-21. Incluso también podemos ver que la esclavitud tenía un límite de tiempo. Veamos Éxodo 21:2. Al séptimo año lo dejarás libre, sin nada que pagar. En Levítico 25:10 vemos que el año de jubileo garantizaba la libertad de los esclavos y la restitución de propiedades. Dios no permitía la esclavitud como la conocemos actualmente. Podemos ver Éxodo 21:16. El que secuestre a una persona, sea que la haya vendido o la tenga en su poder, ciertamente morirá. Además, si analizamos la Biblia, no hay versículos donde Dios directamente diga que la esclavitud es buena o que la promueva como algo moralmente correcto. Sin embargo, existen leyes y regulaciones dadas por Dios a través de Moisés para regular la esclavitud en Israel, principalmente para mitigar abusos y establecer un trato más justo en comparación con las prácticas esclavistas de otras naciones de la época. Es importante entender que la ley mosaica no introduce la esclavitud, sino que la regula, ya que era una institución ampliamente existente en las culturas antiguas. La legislación bíblica busca proteger a los esclavos y darles dignidad, lo que la diferencia significativamente de las esclavitudes brutales que existieron en otros contextos históricos. Dios no ordena ser esclavos, sino que da instrucciones para limitar la duración de la esclavitud, asegurando la liberación en el séptimo año. Esto apunta a un sistema más humano que prioriza la restauración y libertad. También vemos que Dios prohíbe el maltrato, como lo vemos en el mandato de Éxodo 21:20. Este mandato aseguraba que los amos fueran responsables por el maltrato severo o la muerte de sus esclavos, algo inexistente en otras culturas de la época. También podemos ver Deuteronomio 23:15-16. No entregarás a su amo a un esclavo que haya huido de su dueño, se quedará contigo en el lugar que elija dentro de tus ciudades, donde mejor le parezca, no lo oprimirás. Esto protegía a los esclavos fugitivos y les garantizaba asilo, algo que contrasta con sistemas esclavistas como el romano, donde los esclavos fugitivos eran brutalmente castigados o ejecutados. Y recordemos que la esclavitud no era por el color de piel, sino por una deuda. Lo podemos ver en Levítico 25:39-40. Si tu hermano se empobrece y se vende a ti, no le harás trabajar como esclavo, estará contigo como jornalero o trabajador asalariado hasta el año del jubileo. La esclavitud por deuda funcionaba como una solución temporal para que una persona saldara sus deudas y después recuperara su libertad y su propiedad. Así que en conclusión, no, Dios no promueve la esclavitud como una institución moralmente buena, más bien tolera y regula una práctica ya existente, estableciendo límites y protección para minimizar el abuso y proteger la dignidad humana. Pero recordemos y enfaticemos una vez más, la esclavitud bíblica era por deuda y no por color de piel ni racismo, ya que eso sí está explícitamente condenado. Con Jesús llega la plenitud de la revelación de Dios. Dios no cambió, pero nuestra comprensión de él se hizo más clara. La ley mosaica fue superada por la ley del amor, cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. San Pablo también declara la igualdad en Cristo, diciendo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, en Gálatas 3:28.
El mensaje de Cristo transformó el mundo, llevando a la abolición progresiva de la esclavitud. ¿Realmente Dios en el Antiguo Testamento era malvado? ¿Acaso Dios en el Antiguo Testamento nunca fue misericordioso? Les diría que les daría un ejemplo bíblico, pero les daré 15. La misericordia con Adán y Eva en Génesis 3. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Él pudo haberlos destruido inmediatamente, pero en lugar de eso les dio ropa y les prometió un redentor, Caín y su protección. La segunda es Caín y su protección en Génesis 4, 8, 15. A pesar de que Caín mató a su hermano Abel, Dios no lo mató, en cambio lo protegió marcándolo para que nadie lo matara. El arca de Noé. Aunque Dios decidió destruir a la humanidad por su corrupción, dio un tiempo de gracia mientras Noé construía el arca predicando el arrepentimiento. Incluso la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Abraham pidió a Dios que no destruyera la ciudad si encontraba solo 10 justos. Dios, en su misericordia, estuvo dispuesto a perdonar toda la ciudad por unos pocos justos. Aunque Sodoma fue destruida, Dios salvó a Lot y a su familia por su justicia. Sexto ejemplo es el perdón de Nínive. Dios envió al profeta Jonás a advertir a Nínive de su destrucción. Cuando la ciudad se arrepintió, Dios no llevó a cabo el castigo que había anunciado. Séptimo, Éxodo y el maná. A pesar de las constantes murmuraciones del pueblo de Israel en el desierto, Dios les proveyó maná y agua para sustentarlos. Octavo, el becerro de oro y la intercesión de Moisés. Después del pecado del becerro de oro, Dios estuvo dispuesto a destruir Israel, pero por la intercesión de Moisés, Dios mostró misericordia y no lo destruyó. Noveno, a pesar de las repetidas rebeliones de Israel, Dios continuó guiándolos y protegiéndolos y dándoles sustento. Décimo, después del pecado de adulterio y asesinato de David, Dios lo confrontó a través del profeta Natán. David se arrepintió sinceramente y Dios lo perdonó, aunque aún enfrentó consecuencias por sus acciones. Décimo primero, Dios promete que si su pueblo se humilla, ora y se aparta de los malos caminos, Él oirá desde el cielo y sanará su tierra. Décimo segundo, la restauración de Israel. A pesar de la idolatría y la desobediencia, Dios promete, yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Décimo tercero, en Jeremías, Dios anunció que establecerá un nuevo pacto donde perdonará sus pecados y escribirá su ley en sus corazones. Décimo cuarto, en el libro de Jonás, Dios muestra compasión incluso hacia los paganos como los ninivitas, diciendo, ¿y no he de tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Por último, decimoquinto, la restauración de Job. Después de la prueba de Job, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que tenía antes. La misericordia de Dios en el Antiguo Testamento es evidente en cada historia. Su paciencia, compasión y disposición a perdonar muestra que Dios no es diferente en los dos testamentos. En el Nuevo Testamento, esta misma misericordia se manifestó plenamente en Jesús, quien es la revelación perfecta del amor y la justicia de Dios. Como podemos ver, Dios no es diferente en el Antiguo y Nuevo Testamento. Su justicia y su misericordia han estado presentes desde el principio. Las leyes temporales tuvieron un propósito, pero Cristo nos reveló plenamente al corazón de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento podemos ver a Jesús afirmar que no venía a dar paz, sino que venía a dividir. Así que podemos llegar a la conclusión de que el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es el mismo. Así que con esta conclusión, y sin nada más que decir, nos vemos.